En el episodio de hoy voy a tratar una cuestión relativa a los arrendamientos con opción de compra y en concreto a su fiscalidad. Quédate que esto te puede interesar. Bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Abogado Inmobiliario. En él te voy a tratar muy brevemente una cuestión sobre la fiscalidad en los arrendamientos con opción de compra. Como bien sabéis, los arrendamientos con opción de compra son aquellos en los que se realizan dos figuras jurídicas distintas. Por un lado, el arrendamiento de bien inmueble, un local o un piso normalmente, también no hay problema en que sea una finca rústica, y por otro lado, otra figura jurídica que es la opción de compra, es decir, la facultad que se le da al arrendatario de poder ejercitar de forma unilateral un contrato de compra-venta en un plazo determinado. Es decir, se le da la facultad de decisión de llevar a cabo ese contrato al arrendatario. Por esta opción de compra se puede cobrar una cantidad de dinero o no conocido como prima. Esta figura está un poco decayendo, pero sí se ha utilizado mucho y se sigue utilizando en aquellos sitios donde la venta del inmueble es más complicado. Es decir, quiero vender un inmueble, pero no lo vendo rápidamente, es decir, porque la demanda en ese lugar no es tan alta, y utilizo esta figura, por lo cual me da una rentabilidad y una posibilidad de venta en un futuro. En las grandes ciudades donde la oferta está limitada, la demanda tan grande, esta figura está perdiendo totalmente su utilidad, porque la venta se produce rápidamente en cualquier momento que se ajusta el precio al que hay en el mercado. Pues bien, en el arrendamiento de opción de compra se puede realizar con prima o sin prima, es decir, se paga dinero por la opción de compra o no se paga. En primer lugar, voy a hablar del arrendamiento sin prima por la opción de compra, es decir, firmamos un contrato de arrendamiento, nos van a pagar una renta y durante un plazo determinado se le concede la facultad al arrendatario de poder decidir si se queda con un inmueble por un precio establecido. Durante ese periodo, el arrendador va a recibir la renta a cambio, efectivamente, de la entrega del piso. Este arrendador va a declarar ese dinero como rendimiento de bienes inmuebles. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, pasados 2 o 3 años, que es el plazo normal que se suele poner en una opción de compra, el arrendatario ejercita esa opción de compra? ¿Cómo debemos de tributar esas cantidades? Pues bien, en este caso, como la renta que ya se ha declarado, esta renta va a suponer parte del precio que se supone entregado. Por lo tanto, a efectos de calcular la ganancia o la pérdida patrimonial por parte del vendedor, debe de descontar esas cantidades que ha recibido como renta. ¿Por qué? Porque ya las ha declarado como rendimiento del bien inmueble. Si no se descontaran a la hora de calcular la ganancia o pérdida patrimonial, habría una doble tributación de esas cantidades. Es decir, si nosotros recibimos durante ese periodo de arrendamiento hasta que se ejercita la acción de compra, por ejemplo, 18.000 euros, a la hora de calcular la ganancia o la pérdida patrimonial cuando se realiza la venta, debemos de descontar esas cantidades recibidas a la hora del cálculo del impuesto para evitar la doble tributación. La renta obtenidas por el arrendamiento se declaran en el año en el que se obtiene, es decir, al año siguiente la declaración de la renta, y la ganancia o pérdida patrimonial se declara en el año siguiente en el que se realiza esta, también en la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. El segundo de los casos es si tenemos prima por la opción de compra. ¿Qué significa esto? Es decir, alquilamos un bien y le concedemos al arrendatario la facultad de poder comprar esa vivienda en un plazo determinado. Ejemplo concreto: alquilamos un piso y le decimos al arrendatario que si quiere la adquisición del piso durante un plazo de 3 años,
deberá pagar una renta que será tenida en cuenta al precio, como parte del precio, pero además por ejercitar esa opción, poder ejercitar esa opción de compra, va a tener que pagar una prima. Es decir, va a tener que pagar, por ejemplo, 5 o 6.000 euros. Esa prima que se recibe en ese momento hay que declararla al año siguiente en el IRPF como una ganancia patrimonial. Debemos de tener en consideración luego, a la venta, descontar tanto lo que se ha cobrado por la prima como lo que se ha cobrado por renta. Eso en el año siguiente al cual que hemos ejecutado la venta del bien y tenemos que efectuar la declaración. Debemos descontar primero la renta porque ya la hemos declarado como rendimiento del bien inmueble y la prima porque ya la declaramos como ganancia o pérdida patrimonial en el año en que fue realizada. Es decir, si lo hicimos hace 3 años, pues en ese año debemos descontarla. En caso de que la prima no sea parte del precio, sino que sea simplemente se cobre esa prima por la facultad del ejercicio, pero no se considere parte del precio, que puede suceder, es decir, yo en el contrato sí admito que la renta se considere parte del precio de la venta, pero la prima es una cantidad que a mí me abonan por tener la posibilidad de ejercer esa venta, pero que no se considera parte del precio. Es decir, yo le doy esa facultad al arrendatario y el hecho de que a mí me impida vender el piso durante ese periodo de tiempo que está arrendado el inmueble o que tiene la facultad de ejercitar la compra al arrendatario, es por lo cual yo le cobro esa cantidad. En caso de que no fuera parte del precio, la prima recibida se declara en el año fiscal correspondiente a la que se percibe y evidentemente no se podría descontar después de la parte del precio, porque no es integrante de este concepto. Por eso debemos de estar a la hora de la declaración fiscal a lo que se establezca en el contrato. En primer lugar, que la renta, si se considera en su parte o en su totalidad como integrante del precio en caso de ejercitar la compra de venta. En segundo lugar, si hay prima por la opción de compra o no existe tal. En caso de que exista, si esta se va a descontar después de parte del precio y si en otro caso se va a considerar parte del precio. Por eso es fundamental dejar muy claro a la hora de realizar el contrato de arrendamiento con opción de compra cuáles son las condiciones de la misma, ya que el arrendador y propietario deberá declarar de una forma u otra estos conceptos. Espero que te haya sido de utilidad este episodio, que te suscribas si no lo has hecho a un canal. Te recuerdo que en mi página web tengo un apartado para consultas y que pases un buen día.